Bien amigos, 10 de la noche ya con 3 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva a través de Facebook y YouTube. Ya estamos ya para presentar la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya viernes 5 de enero del año 2024. Estaremos con información como siempre importante, sobre todo relacionado a los chancas. Parece que vamos a ver si estamos saliendo en la imagen, André. Ya recién estamos saliendo. Bien, estaremos con información, repetimos, relacionadas al equipo de los chancas. También información nacional, porque ya se viene este lunes, falta poco, ya estamos viernes, sábado, domingo de lunes, aproximadamente a partir del mediodía, se realizará el sorteo, donde los 18 equipos conocerán a sus rivales de toda la temporada, tanto de la primera fase, que será el torneo de apertura y el torneo clausura, como debutarán si es de local, de visita, y también los chancas. Estar atento porque el partido frente a Cienciano está determinado o predeterminado por el resultado del fixture. Imagínense si en la primera fecha le toca jugar a los chancas con Cienciano, de local o de visita, ese partido estaría en suspenso. Pero el día 14 parece que de todas maneras se va a realizar el partido en Cusco. Ya están anunciando los dirigentes del equipo de Cienciano allá en Cusco, en los medios cusqueños, indicando que ese día será un partido importante entre dos equipos, que ahora como que se va a instalar un nuevo clásico entre Incas, representado por Cienciano, y los chancas, representado por los chancas. Y además también dijo el señor Gallegos, uno de los dirigentes, de que se va a invitar al presidente regional de Apurímac, a Percy Godoy, para que pueda estar dando el play de honor el día 14. Y cuando se juegue en Andahuaylas, también el presidente regional de Cusco estaría viajando para poder dar el play correspondiente. La intención, a través del deporte, a través del fútbol, es tratar de unir a estas dos regiones, Apurímac y Cusco, más o menos viendo el tema del teleférico de Chojequirao. Eso es lo que se ha entendido. Y sería importante esto se haga realidad, ya que llegar a esos restos arqueológicos de Chojequirao, que se indica que sería como un Machu Picchu, incluso más grande, tiene dificultades. Ese es otro tema que en su momento estaremos tocando. Así que lo que sí nos ha sorprendido es que en estas declaraciones el señor Gallegos ha indicado que el partido de vuelta se jugaría el lunes 22, y eso, en mi opinión, sería contraproducente para los intereses del equipo de los chancas. Jugar un partido lunes, día de semana, cuando el domingo podría ser factible que se juegue, pero también que el equipo de Cienciano estaría por confirmar un partido con el equipo del Always de Bolivia, y ese sería el tema que estaría pasándose para el lunes. Eso no conviene de ninguna manera al equipo de los chancas. Hacer su presentación una tarde chanca un lunes, estamos en desacuerdo. Eso damos a conocer desde acá, desde nuestro programa, porque nos parece contraproducente. La presentación tiene que ser un sábado o domingo. Domingo sería el mejor día para que la mayor cantidad de personas pueda asistir
y colaborar con sus entradas y el equipo tenga un ingreso económico importante que le permita pensar ya en los vuelos charter que va a financiar, que va a gastar y aparte de la plantilla. Bien, vamos a recibir ya el saludo de André Vargas Altamirano para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 80 conectados que ya están hoy viernes 5 de enero. Acá escuchándonos con nosotros, fin de semana sin fútbol todavía a nivel nacional, pero la gente está siempre muy activa esperando las noticias de Chancas. Fabriz Música dice, el primero en comentar, ¿hay premio hoy? Pregunta. La próxima semana. Juan Flores también dice, yo soy el primero. Ever Castro, yo soy el primero. Alberto Vinces, hola, buenas noches. Frecuencia Deportiva. Señor Milciades, buenas noches. El tema del estadio, porfa. Jales, el aeropuerto, novedades. Ever Castro nos cuenta, saludos, doctor Milciades, ¿qué novedades? No llegó el jugador Cox, ¿qué se sabe del estadio? En cuanto al estadio, hoy Cox, día te pregunta por Cox. de Cox todavía no ha llegado, no tenemos esa información, pero Ledesma ya hizo su primer trabajo hoy. El jugador Ledesma que llegó ayer, hoy ya hizo su trabajo en doble horario. El equipo de los Chancas trabajó en Talavera en doble horario, en la mañana y en la tarde. Y para mañana también seguirá trabajando en el estadio Talavera. Recordemos que el estadio de San Jerónimo, parece, esto no está confirmado, de que se estaría pretendiendo utilizar para la fiesta del Niño Jesús de Bajada de Reyes de San Jerónimo, que es un clásico entre el 5, 6 y 7. Para el domingo 7 se estaría usando el Estadio Sanabria Hermosa para realizar la yunza que es tradicional. Eso sería contraproducente, atentar contra la cancha del Estadio Sanabria Hermosa que no está en buenas condiciones. Imagínense después de esa participación masiva de todas las personas, más la temporada de lluvias, que la cancha está mojada, va a quedar un lodazal que va a ser muy difícil que se recupere. Creo que el alcalde distrital de San Jerónimo tiene que ser más consciente y reubicar esa yunza, como se hizo acá en Andahuaylas, a la orilla del río, que no hay ningún problema porque no se necesita el gras para realizar ese tipo de actividades. Eso creo que no estamos de acuerdo totalmente. Ojalá que sea una versión no oficial, porque sería lamentable que el estadio de San Jerónimo se pueda dañar así abiertamente y por una autoridad o por las autoridades sin asumir esa responsabilidad de cuidar un bien público. Ya más de 100 conectados, como siempre recordarles que nos ayuda muchísimo que le den like, que compartan esta transmisión, que se suscriban a nuestro canal de Facebook y YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Mijael Chipana Campos dice, buenas noches, profe, Milciades y André. Profe, ¿ya conversó con su amigo Abadua del Cable Sistemas para ver si pueden insertar el canal de Liga 1 Max? No lo hemos podido ubicar. Vamos a ver si mañana o pasado este fin de semana nos contactamos. Vamos a ver qué requisitos estará solicitando 1190 Sport, que es el dueño de los derechos de televisión. Ese es el que va a negociar. De repente, como es una cobertura solo acá en el Valle del Chumbao, podría ser accesible y es posible, si es que esto se da, tendrían que de repente aumentar en la mensualidad, que sería razonable. Pagar un poco más, pero tendrían la posibilidad de ver todos los partidos de la Liga 1, sobre todo transmitidos por 1190 a través de los diversos canales, y son 15 equipos. De todas maneras, un fin de semana van a tener la posibilidad de ver varios partidos en directo. Jesús Alfredo Iñigo Gutiérrez, buenas noches, saludos de Lima para la familia Iñigo. Alberto Vinces, profe Milciades, va el partidazo con Always Ready, paso sería bestial. No, el partido de Always Ready es entre Cienciano y Always Ready. Que sería el sábado. Que sería el 20. Sábado, y es por eso que hemos consultado al delegado del equipo de los Chancas, quien nos indica está supeditado estos dos partidos frente a Cienciano dependiendo del resultado del lunes. Este lunes es 8 de enero, y el partido de ida, por decirlo de alguna forma, frente a Cienciano en Cusco sería el 14. Habría un margen de 6 días de tiempo, pero dependerá mucho del resultado del fixture. No sabemos con quién le va a tocar. El sorteo se va a hacer a través de números que ya están preestablecidos. Cada número, que son 18, ya se sabe exactamente en la primera fecha qué número con qué número va a jugar. Eso ya va a estar armado, ese sorteo. Lo único que se va a hacer ese día es de que cada delegado o cada representante de un equipo irá a sacar una balota o un balón pequeño, una pelotita, algo así como se hace en la Champions, donde va a salir su número.
por decir, si los Chancas le llaman a los Chancas, no sabemos en qué orden, de repente orden alfabético o al azar, sale el delegado y saca, por decir, el número 8. El número 8 en el fixture ya se va a saber exactamente con quién juega en la primera fecha. Si está al lado izquierdo, jugará de local. Si está en el lado derecho, jugará de visita. Y el otro equipo, por decir que juega el 8 con el 9, posiblemente sea 1 con 2, 3 con 4, o de repente en forma aleatoria, en forma, digamos, al azar, donde podría el 1 jugar con cualquiera. Podría jugar con el 2 hasta el número 18. Y ese momento se irá armando las llaves y luego habrá ya un cuadro final de todo el torneo de apertura. Automáticamente, al conocer el torneo de apertura, los resultados del sorteo, ya conoceremos a los partidos del torneo en este caso del clausura, de las revanchas, porque así de simple. Y eso estaremos atentos el día lunes. Y este partido que en Cusco ya se está hablando mucho, incluso ya se habla de las entradas, que serían 40 soles Occidente, 25 Oriente y las populares 15 soles, para que pueda asistir muchas personas, no solo los hinchas de Cienciano, sino también muchos hinchas de los Chancas. En Cusco hay muchísimos apurimeños. Nos referimos a andahuaylinos, a banquinos, a aymarinos, cotabambinos de Grao y de repente también de Chincheros y de Antabamba. Así que sería un partido muy importante y ojalá que si esto se da y se confirma a partir del día lunes, los apurimeños se puedan organizar de repente a asistir a una sola tribuna, por decir a la tribuna sur, y hacer su banderola y hacer sentir de que cada vez que haya partidos oficiales en Cusco, que serán en 3 oportunidades, el equipo de los Chancas tenga el respaldo de los apurimeños. Eso sería súper importante. Vamos con más comentarios, siendo ya 10 de la noche con 14 minutos, somos Frecuencia Deportiva. Sí, Milciades, justo hace una hora la página oficial del Club Cienciano acaba de publicar oficialmente los partidos que estábamos comentando, ¿no? Dice, compra tu pack Guayquicha. Primero, 14 de enero, Cienciano versus Chancas a las 7 de la noche. Domingo 14 de enero, Cienciano versus Chancas 7 de la noche. Y sábado 20 de enero a las 6 de la tarde, Cienciano versus Club Always Ready, amistoso internacional. Ya está confirmado por la página oficial de Cienciano que jugarían el día 20. Entonces, por lo tanto, sería muy complicado que lleguen a jugar el domingo 21 en Andahuaylas. Por eso es que empieza a tener sentido de que la fecha oficial del Chancas versus Cienciano en Andahuaylas sea el 22 de enero y probablemente Cienciano venga solamente con suplentes, ¿no? Sí, porque va a ser muy difícil si el día sábado, en horas de la noche, va a jugar el partido frente al equipo boliviano. Si es a las 7 va a terminar más o menos 9, 10 de la noche. Y tendría que viajaría al día siguiente. El día domingo tendría que estar viajando, son casi 8 horas, todo el día para jugar el lunes. Creo que los Chancas en esto, si es que se confirma, sería una pésima gestión. Programar un lunes no tiene ningún sentido, siendo su primer partido de preparación y una presentación ante la afición andaolina de los jugadores del nuevo equipo, del nuevo plantel de los Chancas con su nueva camiseta, sería totalmente negativo para los intereses de los Chancas. No entendemos a los dirigentes si es que han aceptado esta vuelta para un lunes. De repente correrlo, pero todo dependerá también de que el día lunes, este lunes 8, los organizadores del campeonato de la Liga 1 confirmen el inicio para el día 26. Si no hay ninguna prórroga, sin ninguna postergación para el inicio del campeonato de la Liga 1, ya no habría tiempo. Porque si no es el lunes, ya no podría ser el miércoles. Imagínense si le toca jugar de repente en el partido de ida con los equipos de Cajamarca que están bastante lejos, o de repente ir hacia Tarapoto con Comercio o otros equipos. Ya no habría tiempo para que el equipo de los Chancas pueda recuperarse y pueda cumplir su primer partido oficial. Así que esto vamos a tratar de ya definir. Repetimos, hemos conversado con Darío Peralta, que es el delegado del equipo, quien nos dijo que está supeditado sobre todo el partido de vuelta. Parece que el día 14 no hay ningún problema, porque si Cienciano organiza ese partido, los Chancas irá con su mejor equipo. Ya el profesor Basalar tiene que ya empezar a ir probando el posible 11 titular en ese día. El día domingo 14, estamos ya a 5, solo faltan 9 días. 9 días para ese partido, y para el partido de vuelta sería la dificultad, que al no ser domingo, siendo lunes, estaría complicando por el día de trabajo, y la asistencia sería mínima. En el Estadio de los Chancas mucha gente así quiera no va a poder, porque trabaja, estudia, o algunos trabajan lejos de Andahuaylas.
Imagínense en Chincheros o algunos distritos o lejanos, y por el tema de las lluvias a veces es un poco difícil llegar. Así que esto nos preocupa y vamos a tratar de conversar de repente con el mismo presidente, Kevin Íñigo, para ver si es verdad que va a ser el lunes. Lunes 22, un día de semana, nos parece súper negativo para los intereses del equipo de los Chancas. Pero entonces ya ha confirmado el partido De ida, en digamos. Cusco, ¿no? Domingo 14 de enero, a las 6 de la tarde, Cienciano se enfrenta a Chancas en el estadio A las 7 Inca parece que es, Garcilaso. desde las 5 van a ingresar, las 7 sería el Ah, partido. De acuerdo a lo que han manifestado los dirigentes del Cienciano. 7 de la noche en el estadio Garcilaso. 7, parece que sí, 7 de la noche, sino que los números están un poquito Ah. confusos. Pero sí, parece que 7 de la noche. Dice que las entradas, bueno, se van a vender tanto en tiendas físicas como en tiendas digitales. Para toda la gente que está en Cusco, que piensa viajar. A partir de mañana inicia la venta de este partido entre Cienciano y Chancas en Cusco por la página de Joinas. Entonces, toda la gente que esté pensando viajar este domingo 14 de enero para ver el primer partido del año de Chancas, en este caso de visita en Cusco, puede comprar sus entradas desde mañana en Joinas. Y a partir del 9 de enero van a poder hacer la compra en las tiendas físicas en Cusco, sobre todo, que es la tienda de supermercados Orión, la tienda New Athletic y la tienda Cienciano del Papá, dice. Esas son las tiendas oficiales para la venta de entradas del partido del domingo 14 de enero que se juega en Cusco entre Cienciano y Chancas. Si este convenio ya está firmado con las fechas que ya hemos indicado, el domingo 14 en Cusco y el lunes 22 en Andahuaylas, hay que ver en qué condiciones van a estar los dos equipos. Si es así, entonces los Chancas también tendría que enviar un equipo suplente. Pero la intención, la idea de hacer partidos amistosos previos a un campeonato oficial es probar a su equipo, probar a los mejores jugadores para ir viendo frente a un rival exigente, porque Cienciano es un equipo que se está armando muy bien, es un equipo que está muchos años en el fútbol, es verdad que estuvo también en segunda, pero son equipos de Liga 1, es otro nivel, y los Chancas va a tener la oportunidad de probar a su once. El profesor Basalar, con los trabajos de estos días, ya falta poco, esta semana que viene, debe estar ya definiendo el once, porque si es el domingo 14 el partido en Cusco, deben estar viajando posiblemente el viernes en la noche. Viernes en la noche rumbo a Cusco, llegan el sábado en la mañana, sábado harán un pequeño trabajo y estar listo para el día domingo 14 y regresar para seguir trabajando durante la semana. Y los Chancas también hay que indicar que va a trabajar estos días, parece que esa es la idea, en doble horario, tanto en las mañanas como en las tardes ya en el Estadio de Talavera, mientras que en el Estadio San Jerónimo, recordemos que hay fiestas patronales que se dan cada año, y en Talavera se va a trabajar estos días y donde ya va a ir definiendo quiénes serán los 11 titulares y probando seguramente a todos. Ya faltando pocos días para el 14, ya el profesor Basalar debe hacer algunos partidos entre el equipo A y el equipo B, moviendo a los jugadores para ir viendo cómo van destacando, cómo se van adaptando a la altura y cómo se van adaptando a sus nuevos compañeros, y ya ir definiendo el 11 titular. En cuanto a la camiseta, todavía no sabe exactamente cuándo se va a presentar. En el caso de los equipos de Cusco ya tienen fecha. Por decir, el equipo de Cusco Fútbol Club presentará su camiseta y su plantel. Cusco Fútbol Club no va a hacer un partido de presentación, eso es lo que ha decidido su dirigencia, y el día viernes 19 estará presentando su camiseta temporada 2024 y también a su plantel, Cusco Fútbol Club, mientras que el Deportivo Garcilaso también hará su presentación de su camiseta un día antes, el jueves 18. Allá en Cusco hará la presentación de la camiseta, tanto oficial como la alterna, mientras que el equipo de los Chancas no ha emitido ningún comunicado. Ya estamos viernes 5 de enero. Lo correcto sería que la semana que viene, antes de viajar a Cusco, debe presentar su camiseta, porque ese día tiene que utilizar la camiseta oficial con los sponsors respectivos. Recordemos también que en estos días se está comunicando a las empresas apurimeñas que deseen patrocinar en la camiseta o anunciar en las camisetas. No solo pueden ser empresas apurimeñas, sino cualquier empresa. Todo dependerá de la negociación que tengan los dirigentes con las empresas interesadas. Antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, que es el teléfono fijo,
y el teléfono WhatsApp celular 983-668864, la mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuelas 270. Teléfono 983-668909. También, atención, se alquila un departamento de 4 habitaciones en el centro de la ciudad, exactamente en la Avenida Perú 395, cerca a los bancos, cerca al hospital, cerca a los colegios, cerca a diversas instituciones. Mayores informes llamando al 980-70-1330. Repetimos el número, 980-70-1330, se alquila departamento. También gracias a la agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfono, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Además atendemos todos los días, incluidos los domingos. Los domingos desde las 8 de la mañana en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, Avenida de la 270, frente al Parque Areda. Vamos con más comentarios con André. Así es. Raúl Caballero Aymara nos dice: este año tenemos que apoyar a los chancas. Saludos desde Ocobamba, Chincheros. Yomar Vladimir dice: buenas noches. Raúl Caballero pregunta por el Puya. Yo no creo que este año se haga el Puya en el estadio. Las autoridades ya la tienen clara que ese estadio solamente se va a utilizar para jugar Liga 1. Moisés Tito dice: Niño Jesús Rey, fiesta en Plaza San Jerónimo. Sí, hoy día hubo fiesta en San Jerónimo. La entrada de Reyes. Saíz Saúl: se podría reducir la cantidad de canales de cablesistemas y poner Liga 1 Max, dice. Fortunato Tito: saludos a todo el equipo de Frecuencia Deportiva. Remigio Yauris dice: buenas noches, todos los medios cusqueños hablan del 22 del partido de vuelta. ¿Pueden comunicarse con alguien oficial de los Chancas? Sí, es lo más probable que sea el día 22. La dirigencia de Chancas nos ha comentado que van a hacer oficial el anuncio después del sorteo de este lunes 8 de enero. Carlos Cart nos saluda. Milton Ceballos dice: cada año en el fixture a los equipos lo ponen en bombos diferentes. Equipos de la costa, equipos de altura, quizás irán en 2 bombos, ya que son 9 equipos de altura y 9 equipos norteños. O bueno, costeños dirá. César Chuco, no entiendo su comentario. Rodri Torres dice: profe, felicidades, espero que vendan camisetas de los Chancas en la puerta del Estadio Garcilaso. Desde Arequipa vendremos 6 personas, dice. Sí, de hecho ya tenemos los precios de las entradas. Ahora denme un segundo que se las comparto. Mientras tanto... vamos con algunas noticias mientras va buscando la información sobre temas internacionales que nos parece importante compartir. En el caso de Brasil, se ha anunciado el día de hoy que ya no va más el director técnico Fernando Diniz, quien a la vez era director técnico de un equipo allá en Brasil, ya no va en la selección. El posible reemplazante sería el director técnico Dorival Junior. Dorival Junior, director actualmente técnico del Sao Paulo. Esto se estará confirmando en los próximos días, porque tampoco Fernando Diniz tuvo una buena actuación en los primeros partidos de las clasificatorias, donde, recordemos, perdió varios partidos, donde Brasil en las anteriores clasificatorias era invicto. Era muy difícil que pierda, pero en esta nueva clasificatoria para el Mundial 2026 perdió varios partidos con Uruguay, con Brasil, incluso con Colombia, Fernando Diniz. Vamos ya con la información para los interesados que quieran ver el partido en Cusco, sobre todo para los que están cerca a Cusco, los que viven en Cusco, de Arequipa, de Abancay, Curahuasi, sitios cercanos, Sicuani, Quillabamba, pueden ir. De repente muchos andahuelinos también pueden viajar, ya que a Cusco es un viaje relativamente cerca, una noche, y ya se ve el partido, y al día siguiente ya podría estar regresando para sus actividades normales. Sí, a ver, ya anunció Cienciano como la noche del papá. La noche del papá que se jugaría, como ya dijimos, este domingo 14 de enero, ¿no? Anunció en su página oficial la noche del papá, Cienciano versus los Chancas, y dice: las entradas para este emocionante evento se encuentran a la venta a través de Yoinas con los siguientes precios. Atención, Occidente, que vendría a ser la tribuna con el ticket más alto, Occidente, 40 soles. La tribuna de Oriente, 25 soles. La tribuna Norte, 15 soles. La tribuna Sur no la ponen, imagino que va a estar cerrada.
Y precio para niños 10 soles. Y por último, 7 cupos nada más en palcos a 1.200 soles cada cupo. El palco parece que tiene una capacidad para varias personas, es algo más privado, donde deben tener sus comodidades parecidas a los palcos en Lima, y eso lo están vendiendo a 1.200 para las personas que quieran alquilar el palco respectivamente. Entonces repetimos los precios de las entradas. Occidente, que es el ticket más alto, 40 soles. Oriente a 25 soles. Norte, 15 soles. Y la entrada a niños a 10 soles. Ahora dice que la ceremonia de presentación arrancará a las 5:30 de la tarde y el partido arrancará a 7 de la noche. Sí, esa es la programación que ya anunció en forma oficial. Solo falta que se confirme el partido de vuelta. Ellos ya han indicado que sería el lunes 22. Lunes 22, la dirigencia de los Chancas dice que hay que esperar el fixture, porque si el fixture toca en la primera fecha con Cinciano, ya solo se jugaría un partido. Posiblemente el partido de vuelta quedaría en suspenso, pero habrá que esperar el día lunes, más o menos si el sorteo comienza a las 12 del mediodía, más o menos a la 1, 2, ya se conocerá exactamente quiénes son los rivales de la primera fecha, tanto para los Chancas como para Cinciano. Y también ese día seguramente se va a anunciar algunos otros detalles de las bases del campeonato de la Liga 1. Se va a confirmar el tema de los extranjeros, el tema del playoff, cómo se va a definir el título, el tema del descenso, que también se ha anunciado que serían 3 equipos que estarían descendiendo, y muchos otros detalles del campeonato en sí, que hay que recordar también que ya no va a ser organizado por la federación, sino está delegando esa facultad para que lo haga una comisión de varios equipos. Y el presidente de esta nueva directiva que va a organizar la Liga 1, incluso la Liga 2, es Freddy Ames, presidente del Deportivo Copsol. Y ese día seguramente va a anunciar, dará un mensaje, y estaremos atentos para ver esto a través de la televisión, que a propósito va a ser televisado el sorteo del fixture por DirecTV, por Pescable y Claro TV. Liga 1 Max, que tiene los derechos a través de 1190 Sport. Así que esperaremos este sorteo que ha generado mucha expectativa. Ya los equipos están esperando. Ese día la prensa nacional también va a estar presente. Seguramente va a haber publicaciones a través de redes sociales. Los medios televisivos también de carácter nacional van a informar. Y también a través de redes sociales y también las radios. Sobre todo Ovación, que es una de las radios que transmite todo. Lo mismo que radioprogramas. De repente otros canales de televisión y sobre todo lo que es Gol Perú, lo que es Liga 1 Max, que tienen también sus plataformas respectivas. 10 de la noche ya con 30 minutos, vamos con más comentarios para continuar con el programa. Así es, aprovecho también para recordarles que se suscriban al canal, que le den like a esta transmisión, que compartan. Somos más de 180 conectados en total y solamente tenemos 50 likes. Nos ayuda mucho que compartan, que le den like a esta transmisión. Jaimito Pampas nos dice: la barra Furia Chanca estará presente en el Garcilaso acompañando al equipo. Romariño Galindo nos dice: ¿van a transmitir el partido? Pregunta. El partido va a ser un poquito complicado. Si es que televisan, ya va a ser difícil. Pero si no hay televisación, si no se televisa ese partido, podríamos viajar para poder transmitir. Si es que no se televisa, posiblemente 1190 esté pasando a través de sus canales ya que todos conocemos. Juan Carlos Leguía Lago dice: buena transmisión, profesor Milciades, saludos desde Talavera. Rodri Torres hace una acotación que me parece súper importante. Dice: profe, espero que por favor hagan llegar a la dirigencia el pedido de los hinchas de que se vendan camisetas en la puerta de Cusco, para que podamos adquirir la camiseta del año, nos dice. Entonces, claro, la original, y que sea un aporte para el equipo. Claro, imaginamos que esta semana, seguramente el 8 o el 9, ya debería anunciarse la camiseta lo más pronto posible. Además hay que indicar, André, de que New Athletic viste a los dos equipos, incluye ADT. Cienciano, los Chancas y ADT son los 3 equipos que tienen la vestimenta de New Athletic, y esta es una empresa grande y seguramente ya está pensando en poder promocionar o vender las camisetas de ambos equipos en el Estadio Garcilaso del Cusco el próximo 14. Así que creo que la hinchada de Andahuaylas tiene que estar tranquila, porque debe estar no solo en la puerta, sino también debe tener locales allá en Cusco, oficiales, donde se va a vender la camiseta original. Sí, de hecho, New Athletic tiene una tienda en Cusco, una tienda física. Entonces voy ahora, mientras vas avanzando tú, Mercedes, con la información, buscarles
la dirección de la tienda, detalles de la tienda, porque imagino que en esa tienda se van a vender camisetas de Chancas también. Sí, porque es la misma empresa deportiva o de la ropa deportiva que viste ambos equipos y para ellos también es importante. Es más, New Athletic está otorgando o está donando el trofeo que ese día se va a disputar en Cusco para el ganador. Si los Chancas empata de visita, se traerá el trofeo. O si hay un ganador, lógicamente el ganador se llevará el trofeo que New Athletic está donando, también para Andahuaylas. Eso es lo que dijo el señor Gallego en una entrevista que hemos compartido a través de nuestra página de Frecuencia Deportiva. A ver, acá tengo ya la información. La tienda New Athletic está dentro del Centro Comercial Real Plaza en el Cusco. Claro, en la Avenida de la Cultura. Correcto. Y abre de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de lunes a domingo. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. En el caso, Entonces, ni bien se anuncie la camiseta de Chancas, se haga el lanzamiento. vamos a averiguar y confirmar de repente con algún hincha, familiar, amigo en Cusco que pueda visitar la tienda de New Athletic y que nos pueda confirmar si efectivamente ya se va a vender la camiseta también en la tienda de New Athletic Cusco. Creo que la dirigencia tiene que ya apresurarse en poder presentar, lanzar la camiseta como están haciendo los equipos de Cusco, tanto Cusco Fútbol Club como el Deportivo Garcilaso. Ya Cienciano ya presentó su camiseta hace algunos días, que sea en esta semana. De repente podría ser el martes o miércoles, la dirigencia de los Chancas acá en Andahuaylas, juntamente con la presentación del plantel, como siempre se ha hecho. Estando en la Liga 2, en muchas oportunidades, la dirigencia de los Chancas ha hecho una ceremonia donde se invitaba a la prensa especializada y al público en general, donde se llamaba uno por uno a cada jugador con su nombre completo, donde cada uno se presentaba, recibía el aplauso de la hinchada, y ese día se podía también presentar la camiseta, tanto la titular como la alterna, y también de los arqueros, porque las camisetas de New Athletic ya se están usando para lo que es el entrenamiento. El comando técnico tiene otro color y los jugadores tienen también varios colores que ya la misma empresa, en este caso New Athletic, ha otorgado. Así que hay expectativa para saber cuándo será la presentación de la camiseta. Inmediatamente ya las personas irán adquiriendo. Muchos han estado esperando. Algunos preguntaban si podían comprar la camiseta del año pasado por ser algo histórico que nos llevó a la Liga 1, pero muchos indicaban no, mejor prefiero esperar la camiseta nueva de la Liga 1 para poder usar durante todo el año. Y estos sabemos también de que cada año, cada equipo cambia de diseño con algunos cambios y también se ha indicado en las entrevistas que tuvimos con los dirigentes de los Chancas que se va a mantener los colores que ya tenía la camiseta parecido al Galatasaray de Turquía, pero debe haber algunos otros diseños y también donde la inclusión de los sponsors o de las empresas que aparecerán en la camiseta también ya estará incluida. Así que estaremos atentos a ese lanzamiento, ojalá que sea ya muy pronto. Ronald Soto Ludeña nos dice, la camiseta sí estará a la venta desde el día de su presentación en la tienda New Athletic en Cusco. Los que puedan enviar, comprar familiares allá, sería hermoso. Dice, ¿acá habrá alguna tienda? Pregunta. Por ahora no hay ninguna tienda oficial confirmada. Pero Farmacia Cristo Rey va a vender de alguna forma, vamos a vender porque es nuestro, digamos, tratar de darle esa facilidad a los hinchas, porque siempre nosotros hemos vendido las entradas y mucha gente siempre pregunta por las camisetas y para ayudar también al equipo de alguna forma para que sea un punto de venta Farmacia Cristo Rey. Anthony Hernán Pérez Vargas nos dice saludos desde Huancayo, estamos listos para alentar a Chancas cuando le toque venir a la ciudad de Huancayo. Serán 2 veces porque va a ir a Huancayo y también va a ir a Tarma, que está relativamente cerca, 2 equipos de Junín. Y ya sabremos el lunes en qué fecha nos tocará jugar. Giancarlos Leguía nos manda saludos desde Talavera. Augusto Pérez Polanco pregunta, ¿cómo van los trabajos en el estadio? Visiten el estadio, por favor, háganos saber. El estadio, he ido hoy día en la tarde así de pasada, he visto de que se están pintando ya las barandas de la tribuna norte, que se ha ampliado una baranda más para que dé mayor seguridad. El día de ayer terminaron con la soldadura, ahora ya están pintando de blanco como estaba ya las otras barandas, eso ya estaría terminado posiblemente mañana. Mientras que he visto también que han hecho ya los huecos para la cimentación de la plataforma para el bar. Ya están listas, mañana posiblemente ya empiecen a trabajar a instalar esa estructura metálica que va a tener 12 metros de altura. Eso es lo que ha determinado la empresa que ha ganado la instalación del bar, 12 metros, para que se instalen las 2 cámaras hacia el sector norte, sector sur, mientras que la cámara principal va a estar encima de las cabinas de transmisión del sector occidente. Aparte, en el primer nivel
cerca a la mesa principal, se va a instalar el monitor, el respectivo, para que el árbitro pueda acercarse. Eso no es tan complicado. Lo que va a dificultar y va a demorar seguramente estos días es la instalación de las dos plataformas, que es una especie de andamios con sus escaleras respectivas, con su techo, para que sean instaladas las cámaras, que son cámaras profesionales, para que puedan enfocar cada una de las áreas de norte y sur y dar la información a la central, que debe estar en el primer nivel, donde debe haber también un carro especial que ya viene con todo su equipo. Solamente el carro entra al estadio, empiezan a instalar, incluido su grupo electrógeno, porque en algunas circunstancias puede haber un apagón y la televisión no se puede quedar sin transmitir un partido por motivos eléctricos. Eso también pasa en la Copa Libertadores, así que esperaremos en estos días, porque la comisión que va a volver a revisar para la instalación del VAR, que es la prioridad en el estadio, eso es lo que tiene que priorizar el municipio, porque estaría llegando la próxima semana. No sabemos si lunes, martes o miércoles. Esos días ya debía estar listo y suponemos que van a trabajar sábado y domingo para poder concluir con el tema de la plataforma, que es lo más complicado, para que ya quede habilitado. Una vez que el VAR esté ya apto en el estadio, ya en los próximos días se estará solicitando, una vez que se terminen las observaciones, o levantar las observaciones, para poder solicitar a la federación para que pueda volver a visitar Andahuaylas, el estadio, y dar su informe completo. Una vez que se tenga ese certificado, esa constancia de que está el Estadio de los Chancas habilitado o declarado apto para la Liga 1, ya se verá el tema de los vuelos para que los equipos puedan visitar. Lo que tampoco no sabemos, y solo estamos especulando, es de que si el equipo de Cienciano va a jugar el 14 con los Chancas en Cusco, el día 22 el equipo de Cienciano vendrá vía terrestre, porque no habría otra alternativa, porque el equipo de Cusco no tendría sentido ir hasta Lima en avión. De Lima a Andahuaylas sería un gasto demasiado alto para los equipos, así que eso se estará confirmando de todas maneras el día lunes 8, después del sorteo del fixture. Nachito Joija Garfias nos dice: buenas noches, saludos desde Pacucha. Alex Paucartambo pregunta: ¿ya se sabe qué canal transmitirá los partidos de presentación? Todavía no. Todavía no sabe, pero deben ser los mismos que tienen los derechos para la Liga 1. 1190 Sport, a través de sus 3 canales afiliados: DirecTV, Claro TV, Pescable, y también Liga Max 1, Liga Mayor, también, que está en esos canales, en esas empresas. Sí, de hecho los equipos de transmisión de Liga 1 Max ya están en Cusco. Están permanente en Cusco, entonces solamente es cuestión de que se gestione, me imagino, con la dirigencia de Cienciano, se vea el horario en TV, porque el canal de Liga 1 Max también está siempre corriendo en DirecTV, en Claro, y muchas veces pasan repeticiones de otros partidos, o sea, tienen espacio en la parrilla para meter un partido de presentación. Para el caso del partido en Los Chancas, sí, tenía que viajar todo el equipo de transmisión, y de repente por la parte logística, por el tema del costo, de repente no se transmita. No sabemos, esto ya en los próximos días conoceremos, porque se necesitan varias cámaras para hacer una transmisión de fútbol. Aparte tienen que estar los técnicos y también los periodistas en la narración, en los comentarios, a no ser que sea parecido a Nativa, que los protagonistas, el narrador y el comentarista principal, estaban en Lima. Solo estuvieron en Andahuaylas los camarógrafos para las tomas respectivas. Salvador Quintana Fernández, como siempre, nos saluda y nos dice: solo toca esperar el sorteo. Acuerdo al fixture, creo que arrancaríamos la primera fecha contra un equipo del norte, dice. Sería bueno que arranquemos de visita, para que tengamos más o menos casi 2 semanas, porque si comienza el 26, que es viernes, el domingo es 28. El siguiente domingo ya le estaría tocando de local, primero, si es que se da el sorteo. No sabemos, solo estamos especulando, o solo es el deseo que queremos dar a conocer. Vamos con más comentarios. Alberto Vinces dice: profe Milciades, buenas noches. ¿Y las tribunas cómo van? ¿Necesitamos butacas? Pregunta. Esas butacas no están exigidas por la Liga 1 o por la Federación Peruana de Fútbol, solo que tenga la capacidad mínimo 5.000. Ya el estadio cumple con ese requisito. Además, recordemos que la gerencia subregional ya debió terminar. Para la próxima semana tenemos ya el nombre del ingeniero que ha realizado el expediente, para ver en qué etapa está. Ya debe estar concluida o ya debió ser presentada, para que se pueda ya empezar a planificar el trabajo, que también nos han adelantado que será después de las lluvias. Eso significa más o menos a partir de abril, mayo,
se estaría construyendo la tribuna sur, que va a ser idéntica a la tribuna norte, donde se va a aumentar la capacidad más o menos en 3.500 espectadores, a no ser que sea un poco más grande. También podría ser esa posibilidad. Hay espacio también. Hay espacio, de repente unas 3, 4 graderías más, y también eso estaría permitiendo que las personas de Pochjota ya no puedan ver. Hemos visto en los partidos del playoff, mucha gente se subía simplemente a un camión o a un carro del techo de sus casas, veían el partido sin ningún problema, en forma gratuita. Si se hace, pero hay que ver en el expediente cuántas graderías tiene y qué capacidad tendrá esa tribuna sur que se va a construir con los 40 millones que ya el gobierno regional ha dispuesto para el estadio Los Chancas. Romariño Galindo dice, ¿qué espera la empresa Palomino para apoyar a los Chancas como lo hizo con los equipos cusqueños? Bueno, hay que resaltar que la empresa Palomino me parece que dio el bus De Ayacucho para Andahuaylas, por lo menos. trasladar a los jugadores Chancas ahora que acaban de llegar, ¿no? El Esta primero, semana. el primero de la noche llegaron desde Ayacucho, eso creo que es un buen apoyo, por lo menos inicial. Ojalá que los hermanos Palomino puedan ya tomar esa decisión, ya que lamentablemente también el señor padre, el señor Serapio Palomino, falleció hace algunos años con el tema de la pandemia. Yuki Ira dice, ojalá la hinchada chanca entienda lo difícil que va a ser la temporada para el equipo. Así uno sea de Universitario, Alianza o Sporting Cristal, tenemos que alentar con todo el equipo local, dice, para no pelear la baja y para acercarnos a una Copa Internacional. Samu Palomino dice, la barra oficial Furia Chanca estará presente en el Garcilaso para el partido del 14 de enero frente a Cienciano. Jorge Palomino, si nos toca jugar con Cienciano, Cusco FC o Garcilaso, sería que vengan por tierra. Ya no tendría sentido que tomen un vuelo y ya no se tendría que asumir el gasto del charter. Eso sería cuestión de conversar, porque si los otros equipos vendrán en avión, ya sería cuestión de hablar con los dirigentes de los equipos de Cusco, porque para ellos también sería viajar hasta Lima y luego hasta Andahuaylas sería muchísimas horas, mientras que vía terrestre podían venir en un buen bus, de repente un bus cama, 180 grados, durmiendo y no habría ningún problema, y podían viajar un viernes, descansar todo el sábado y estar para el día domingo, si es que se juega el domingo. Ojo, que los partidos de la Liga 1 este año no va a ser sorpresa que el equipo de los Chancas no siempre juegue domingo, podría jugar cualquier día, viernes, sábado, domingo, lunes, incluso hay partidos martes, miércoles, y en el caso de Andahuaylas sí serán de día, pero en otros escenarios que tienen iluminación artificial también serán programados en horas de la noche, porque los canales van a transmitir todos los partidos, tanto de local de visita y sobre todo en el caso de 1190 Sport, de los 15 equipos. Gol Perú, como ya hemos informado, solo transmitirá cuando jueguen de local Universitario, Boys y Carlos Amanucci. Hasta el año pasado también estaba Municipal, pero Municipal descendió a la Liga 2. En breve también estaremos ya con los 18 equipos que jugarán la Liga 2 posiblemente a partir de abril o mayo. Vamos con más comentarios ya que estamos en la recta final. Y bueno, ya 10:45 de la noche, somos más de 200 conectados entre ambas plataformas. Muchas gracias como siempre por conectarse. Hoy vamos a tratar de cerrar un poquito temprano el programa porque tenemos un par de cosas que hacer, pero como siempre agradecerles a todos por sus comentarios, por sus likes, por sus compartidos. Salvador Quintana nos dice, supongo que Frecuencia Deportiva ya estará debidamente acreditado para las transmisiones respectivas. Saludos a la mesa. En Sí, audio. las transmisiones de Liga 1 Se acreditan. nos podemos acreditar, claro, y solamente se pueden hacer transmisiones en audio, ¿no? Las Sí. transmisiones con video son exclusivas para los canales que tienen los derechos. Bien, vamos con informaciones ya de los equipos más importantes. Atención que ya se vienen las presentaciones de los equipos. En el caso de Universitario, estará con su noche crema, que será el día sábado 20, frente al equipo de Coquimbo Unido de Chile. Ese es el rival de Universitario que estará presentando en su estadio allá en Lima el día sábado 20. En el caso de Sporting Cristal, estará presentando su tarde celeste el domingo 14 en el Estadio Nacional, 4 de la tarde, frente al equipo de la Universidad Católica de Chile. Será el rival de Sporting Cristal, que a propósito hay una noticia que ha generado muchísimo revuelo en todos los medios, es sobre la contratación de Martín Cauteruccio, quien habría resuelto su contrato con Independiente de Argentina, y este equipo lo estaría demandando por $5 millones, imagínense, $5 millones, y esto de alguna forma también estaría perjudicando a Cristal como parte de este problema. Esto ya se verá en los próximos días en qué va a quedar esta denuncia o esta acusación contra Martín Cauteruccio, quien habría
salido de Independiente sin, digamos, no en forma regular. Y eso podría generar una demanda que ya ha interpuesto Independiente de Argentina por $5 millones. Imagínense si esto se le dan la razón. ¿De dónde va a salir ese dinero? Es bastante. En el caso de Alianza, atención, la noche blanquiazul será el día lunes 15 en el Estadio Nacional, frente al equipo Once Caldas de Colombia. Y a propósito de Alianza, también en horas de la noche, más o menos hace 2 horas, se ha anunciado que ya se vendieron 25.000 entradas. 25.000 entradas ya están vendidas para la noche blanquiazul, que este año Alianza va a hacer 2 presentaciones, en Lima y en Trujillo. Y también el día de hoy, el encargado, en este caso como gerente deportivo, o uno de los cargos importantes que tiene Bruno Marioni, dio una conferencia donde indicó de que Paulo Guerrero y Carlos Zambrano ya no están en los planes de Alianza. También explicó cómo se ha contratado a los jugadores, qué mecanismo se ha utilizado, se ha hecho bastantes filtros y hay mucha duda de la hinchada de Alianza en relación a la contratación de este jugador panameño, Cecilio Waterman, quien parece que no va a dar como se espera, pero habrá que ver los partidos ya que juegue este jugador. Y también explicó de que se ha hecho una renovación pensando en bajar el promedio de edad de Alianza. Antes, es decir, el año pasado era más de 30 el promedio de edad del plantel de Alianza, pero para esta temporada se ha reducido y con la anuencia y también la participación en las decisiones del director técnico, en este caso de Alianza, se ha buscado jugadores que tengan características que el director técnico quiere aplicar en Alianza, es decir, jugar con 3-5-2, y esto ya se verá seguramente en los partidos que se vienen. En el caso de Cusco, como hemos indicado, en Cusco el Deportivo Garcilaso hará su presentación de su camiseta el día jueves 18, mientras que Cusco Fútbol Club lo hará un día después, el día viernes 19, donde presentará su camiseta, diseño 2024 y también su nuevo plantel. Bien amigos, estamos llegando ya a la parte final, reiterando que el equipo de los Chancas trabajó hoy en Talavera en doble horario, en la mañana y en la tarde. Y mañana también hará lo mismo, a las 8:30 comenzará los entrenamientos en Talavera para seguir el día domingo, todos los días, acá no hay descanso. La pretemporada será intenso y poco a poco ya van aumentando en las exigencias, se está poniendo más duro, como es lógico, para que los jugadores puedan llegar de la mejor forma posible para los partidos que se viene el día 14. El equipo de los Chancas, con muy pocos días, con 12 días de trabajo, jugará su primer partido en Cusco frente a Cinciano y posiblemente el lunes 22 en Andahuayla frente al mismo rival, donde ya se estará confirmando el día lunes después del sorteo. Vamos con los últimos comentarios para dar a conocer también sobre la Liga 2, que son 18 equipos que participarán este año. Toribio Oremos nos dice saludos desde Rangracancha. Muy buena transmisión, profe. En el caso de los equipos que jugarán la Liga 2, son 18. Vamos rápidamente con los equipos. Alianza Universidad de Huánuco, Comerciante Fútbol Club de Iquitos, Universidad San Martín de Lima, Deportivo Yacoamba de Yacoamba, Santos de Nazca, Deportivo Copsol de Lima, Deportivo Juan Auris de Chiclayo, Unión Guaral de Guaral, Ayacucho Fútbol Club de Ayacucho, Pirata Fútbol Club de Lambayec, Carlos Estey también de Lambayec, el Deportivo Municipal de Lima, Deportivo Binacional de Juliaca. Hablando de Municipal, recordemos que hace algunos días, la semana que está pasando, esta semana, indicó de que ellos estaban seguros de poder jugar la Liga 1, porque denunció a Unión Comercio y al Deportivo Binacional que tendrían contratos dobles contratos, que está prohibido, que es una falta grave ante la Federación Peruana de Fútbol, pero la Federación ya se pronunció y que indicó de que Municipal jugará la Liga 2. Es muy difícil que pueda jugar la Liga 1 porque no se trata de ganar en mesa. Así que Municipal también jugará la Liga 2, Binacional de Juliaca, Academia Cantolao de Lima, el Deportivo Ada, campeón de la Copa Perú de Jaén, el Fútbol Club San Marcos del departamento de Ancash, Juan Pablo II de Chongoyape y la Universidad César Vallejo de Moquegua. Son los 18 equipos que jugarán la Liga 2, que en su momento ya se va a dar a conocer, parece que va a ser 2 grupos, los del norte y del sur, y luego clasificarán los mejores para una segunda fase, donde también habrá 2 ascensos. Los 2 mejores de la Liga 2 subirán a la Liga 1, mientras que la Liga 3 para este año no va a ser posible, ya será para el año 2025, y la Copa Perú, atención,
Hablando de la Copa Perú, para terminar, el día miércoles 10 de enero se va a presentar el reglamento Copa Perú 2024, donde va a haber algunos cambios. Uno de ellos será la inclusión de 2 jugadores sub-19 en los 90 minutos en todos los equipos. Antes era sub-18, ahora es sub-19, que están obligados a jugar 2 mínimo en los partidos de la Copa Perú, que debe estar comenzando en febrero en su etapa digital. Luego vendrán las siguientes etapas para luego jugar parecido a lo que se jugó el año pasado, donde los 2 mejores de la Copa Perú tendrán derecho a subir a la Liga 2 del año 2025. Ya palabras finales de André y también últimos comentarios. Sí, Alberto Vinces dice, viva los Chancas, vamos con todo, ya 10:52 de la noche, vamos a ir terminando el programa y ya nos veríamos el lunes. Bien, gracias amigos por seguirnos y gracias. Y el lunes, sorry que te corte, el lunes hay mucha información porque ya vamos a tener el sorteo. Ya conoceremos del ya los rivales de los Chancas, dónde debuta, todos los partidos, todas las fechas ya tendremos el día lunes porque será el mediodía y nosotros salimos en la noche, ya tenemos todita la información y también de la confirmación del partido con Cienciano, tanto en Cusco como en Andovela. Bien amigos, gracias por seguirnos, gracias también a todos los seguidores de Facebook y YouTube. No se olviden de compartir, de suscribirse y poner like, el me gusta respectivo. Gracias. Nosotros regresamos el día lunes. Buenas noches, permiso. Hasta el lunes.